Aquí Tony González y estamos conversando con Meme Solís, un extraordinario músico cubano, pianista, compositor de hace muchos años y fue una suerte encontrármelo aquí en Madrid y esa es la razón por la cual estamos conversando hoy y porque tenemos muchas cosas que hablar. Hola, Meme, Claro. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Aquí muy contento siempre con responder todas las preguntas que quieras hacerme. Muy bien, nosotros estamos conversando porque yo te encontré en la Feria del Libro de Alcalá de Henares, donde Sí, coincidimos para ver la presentación de los dos libros más recientes de Zoe Valdés. de ¿Cómo te soy. enteraste de esa presentación? Bueno, porque siempre estamos muy en contacto con ella y casi otras veces nos hemos visto en París y este año que no pudimos ir a París, pues entonces me gustó mucho haber coincidido, haber podido asistir a la conferencia de ella, que fue muy bonita y así compartimos por lo menos un rato con ella también. Y ahí te conocí a ti. Efectivamente. Mira, quiero contarte una impresión que tuve. Dice, te presenta Zoe Valdés y mi mujer me dice, ¿tú lo conoces? Y dice, claro, ¿cómo no lo voy a conocer? Y entonces, en un momento determinado, tú tomas la palabra y cuando tú abres la voz, sale ese torrente de voz ahí en la sala. Y mi mujer me dice, se ve que es bueno. Así que, Pues yo no efectivamente, sé, mira, ese día, pues yo no me encontraba muy bien todavía de un catarro grande que he pasado aquí en Madrid, que todavía me dura un poco. Pero yo quería como, ya no habían levantado la mano, más nadie, yo dije, bueno, algo tengo que decir. Si no voy a preguntar nada, por lo menos decirle a Zoe mi admiración hacia ella. Y eso fue lo que hice. Así que me alegro que tu esposa haya encontrado que tenía una buena voz. sí, sí, sí. Mira, allí nos contaste que estás en Madrid grabando un disco y esta es la otra razón por la cual estamos aquí. Queremos saber los detalles de la grabación. Bueno, mira, esta grabación se viene planificando hace 4 años. Eh, Javier Monteverde es un excelente ingeniero, un músico, todo, y es el dueño de ese estudio que hace años me prometió eh, darme el estudio la noche entera, el día entero, me lo regalaba él y yo dije, bueno, pues tengo que aprovecharlo y ya que hace rato que no hago un disco y que en realidad no tengo un disco de tantos que he hecho, no tengo ni un solo disco donde yo esté solo con mi piano, mi voz y mis canciones. Y dije, bueno, esta es la oportunidad y lo empecé. Hice esa sesión con él que quedó maravillosa y después yo he seguido haciendo otras sesiones más para perfeccionar todas las cosas y para dejar grabado, que he dejado cerca de 14 canciones grabadas, que no sé si se van a utilizar las 14 para el disco o se van a escoger las mejores. Es un disco eh, que, que me hacía mucha ilusión porque en realidad siempre, no sé por qué, a pesar de que mi instrumento es el piano, en Cuba hice pocos discos eh, tocando piano. Casi todos los discos eran con el cuarteto de los Memes, con orquesta. eh, sí, con Elena hice tocando piano, pero con el mismo cuarteto mío casi todo fue con orquesta, porque eso es lo que en aquel momento la gente quería. La gente no me quería sentado en un piano, cosa muy extraña, pero no. La gente me quería parado cantando con el cuarteto. Entonces, este disco, después seguí haciendo discos en Miami, en Nueva York, y ninguno era como este que estoy haciendo. Fíjate qué casualidad de tantas cosas, ¿no? No, bueno, sí hice 2 volúmenes de A Solas Contigo con Malena Burke y Luis García, que todo el tiempo estoy tocando el piano, es verdad, pero no un disco mío solo. ¿Estas canciones que estás grabando ahora son composiciones nuevas o forman parte de tu repertorio clásico? Bueno, pudiera decirte que más de la mitad que son prácticamente inéditas. No es que sean tan nuevas, pero no han sido estrenadas muchas y otras sí han sido estrenadas y como siempre está el clásico Otro Amanecer en otra versión, sin un reproche,
que lo hizo popular Rosita Fornés, y así, una serie de, yo quiero que esté salpicado de cosas que la gente también tenga cosas conocidas, porque tú sabes que el público cuando oye le cuesta trabajo si no tiene algo ya de los conocidos. Y por eso he querido, pero todos están con versiones diferentes. ¿Sabes qué te pregunto esto? Porque por lo general, cuando eso me imagino que le pasará a todos los exiliados de este mundo, pero vamos a nosotros los cubanos. Cuando salimos del país, salimos y lo que dejamos atrás, atrás se quedó. Eso es Ah, casi atrás se quedó. irrecuperable. Por eso te quería preguntar si tú has tenido durante todos estos años el tiempo o el cuidado de tratar de conservar las canciones que tú has escrito. Sí, he tratado, eh, quizás no he logrado conservarlas todas, porque siempre algo se queda, pero yo creo que tengo bastantes conservadas y hechas grabaciones, partituras y en fin, todas están ahí, casi todas. Yo creo que casi todas están ahí, porque son más de 400. Me Ok, habías comentado que hiciste dos volúmenes de A Solas Contigo con Malena Burke. Y esto viene porque tú fuiste fundador del programa de radio A Solas Contigo en Radio Progreso, junto a exacto. la madre de Malena, Elena Busque, y a un compositor llamado Luis García. Ese Sí, programa, tú estuviste trabajando 8 años en ese programa. 8 años. ¿Y qué hiciste con Malena precisamente? Bueno, justamente cuando yo llego mucho antes que Malena al exilio. Yo salgo al fin en el 87, que fue que me dejaron salir por una gestión que hizo mi familia con Felipe González, el presidente de aquí. Entonces, directamente ya pude salir a Madrid con mis padres, que eran ciudadanos españoles. Eh, entonces allí yo empecé, no sé si esto tiene relación con lo que me estás preguntando, pero a lo mejor no es. Ahí yo empecé a hacer un programa en Radio Martí para el pueblo de Cuba, en Madrid, precisamente. El tiempo que estuve en Madrid, trabajé cabaret, hice muchas cosas, pero al llegar a Miami, me encuentro con Luis García, que fue, ya tú sabes, en realidad, el primer fundador de ese programa fue Luis García, no fui yo. Lo que pasa es que Celestino García Suárez llamó, que era el productor y director, y llamó a Luis para que buscara una cantante cualquiera y hacer un segmento, quizás de 15 minutos diarios en Radio Progreso. Y entonces Luis le dijo a él, yo creo que Elena es la que sería la ideal para esto. Y dícele Luis, pero no hacemos nada, Elena y yo, si no tenemos una persona que toque bien el piano. Entonces, en aquel momento, supuestamente yo no iba ni a cantar ni nada, pero se hizo una prueba y a Celestino le gustó mucho que yo cantara también. O sea, que éramos tres cantantes y yo en el piano. Ese programa era una belleza porque todos los días grabábamos 3 veces a la semana para la semana entera, porque el programa salía a las 10 de la noche y a esa hora no podía ser en vivo, pues todos teníamos trabajo en cabaret. Elena, Luis y yo trabajábamos los tres mucho en cabaret, teatro, todo. Entonces no se podía hacer en vivo. Y se hacía esa grabación. En primero empezaron a poner esa grabación muy temprano, en la mañana, y protestamos enseguida los tres porque era una hora muy difícil de grabar las personas que están trabajando hasta las 4 de la madrugada. Y hacíamos 2 y 3 cabarets diarios. Entonces, nunca se hizo un disco de ese A Solas Contigo. Aquí viene lo que yo te quería relacionar con lo que viene de Malena. Entonces, ya en Miami había llegado Malena, que llegó en el año 95. Entonces, 95, sí. Y díceme Luis, meme, qué triste es que A Solas Contigo se haya quedado ahí, en el olvido, sin un disco, que no pudimos hacer ningún disco con Elena.
con los tríos tan bonitos que hacíamos, dúos. Yo cantaba dúo con Elena, le hacía un dúo a Elena con Luis, hacíamos trío. O sea que era un programa variado que la gente llegó a tener una audiencia en la isla entera, que nadie se perdía ese programa, nadie. Entonces, me plantea Luis, ¿tú crees que Malena pudiera integrarse a las dos voces de nosotros? Aunque tiene la voz, ella tiene una voz un poco más, no estridente, un poco más fuerte. Y entonces le dije, bueno, vamos a hacer las pruebas. No se pierde nada con probar con Malena. Y fuimos empezando a ensayar con Malena y ella adaptándose a matizar la voz y que la voz fundiera con la de nosotros dos y se logró una cosa preciosa, preciosa, que había momentos que parecía que estaba Elena cantando con nosotros. Muy bonito. Y se hizo el primer volumen, que todo fue a piano nada más, ellos dos al lado del piano de cola y yo en el medio. Grabamos todo el disco así, en vivo. Después, debido al éxito de ese, hicimos un segundo volumen que ya yo le hice algunas orquestaciones un poco más sencillas y les pusimos las tres voces. Y, por ejemplo, ahí tenemos en el segundo volumen un popurrí a los boleros de los Panchos, tenemos un popurrí a todos los cha-cha-cha de Jorrín, eh, tenemos boleros, tenemos baladas, de todo en ese segundo volumen. O sea que logramos lo que no logramos con Elena, por lo menos lo dejamos plasmado con Malena. Sí, hablando de grabaciones, Meme, a mí me llamó la atención que una antología del trabajo musical que realizaste con los Memes, en el año 2010 recibiera en La Habana el premio Cuba Disco. ¿Tú Oye, conocías eso? ¿Cómo recibiste la noticia? bueno, sí, yo me enteré, pero pues no sé cómo decirte que lo hubiera recibido, porque antes en ningún momento, cuando se hizo el disco ni nada, no le dieron ningún premio de nada. Entonces, bueno, ahora por lo menos le dieron ese premio en Cuba Disco. Eh, sí, siempre es bonito. Yo pienso que siempre es bonito que vean la labor que uno ha realizado, ¿no? Pienso que es bonito. Claro. Oye, y cuando tú dejaste de trabajar en el arte por las razones que comentaremos a continuación, ¿tú continuaste recibiendo los derechos de autor o el gobierno también se los apropió? No, los derechos de autor no hubo problema. En eso no hubo problema. Y claro, ya no eran como los derechos de autor de cuando yo estaba trabajando. Fueron bajando de una manera tremenda hasta que, hasta que yo no sé, hasta ya yo ni me acuerdo. Porque mira, eso fue una cosa muy simpática. Cuando nosotros no, cuando yo empecé mi carrera, yo le dije a mi padre, yo no quería que mi padre trabajara más. Y le dije, en nada más. No quiero que ustedes sean más esclavos de nadie ni nada. Trabajan nada más que para mí aquí en la casa. Y entonces yo le dije a mi padre, tú te ocupas del derecho de autor. Entonces yo ni me ocupaba de eso. Yo tenía tanto trabajo y ganaba buen dinero. O sea que yo le dejé ese dinero para ellos. Y es muy simpático, con mi madre siempre trataba de guardar dineritos por acá, por si acaso había una mala racha después que la hubo, como es lógico. Y entonces a veces aumentaba el derecho de autor, pero como yo no les preguntaba nada, yo me dio por decir un día, porque mi mamá yo le decía, oye, ¿cómo está lo del derecho de autor? Dice, está bastante bien, pero ella no me decía, está bien, bien, para él seguir guardando. Ella me decía, sí, está más o menos, más o menos. Y yo no le preguntaba más nada. Y un día voy a la Asociación de Autores y estaba Tania Castellanos, la viuda de Lázaro Peña, que tenía un cargo ahí. No sé si ella no era la directora, pero ella trabajaba ahí mucho. Y entonces me dice, pues fue una actividad y yo fui a cantar allí. Ella me dice, oye, ya no vienes casi nunca por aquí con el derecho de autor que te estamos dando. Digo, le digo, ¿qué derecho? Dice ella, sí,
Mira, digo, no, pues a mi madre me dice a mí que no es nada del otro mundo lo que estoy recibiendo. Y entonces dice, bueno, ven para acá, vamos a ver la lista de las cosas de los meses. Oye, pero era un buen dinero, un buen dinero. Y entonces yo fui y le dije, oye, ven acá, me dijiste que el último mes no fue nada del otro mundo. A ver, dime cuánto fue. Dice, bueno, creo que 500 o algo. Le digo, no, no ha sido así. No son 500, ha sido bastante más. O sea que eso es una anécdota que siempre yo me acuerdo mucho de mis padres en eso. Porque a la hora de sacar el dinero, la que tenía guardado dinero era ella. Te voy a contar brevemente una historia y es que mis tíos eran doctores y entonces mis tíos decidieron irse del país, mi padre también, pero mi padre tan pronto lo dijo, lo sacaron del trabajo y se quedó sin trabajo. Mis tíos decidieron entonces no decir nada y continuar trabajando varios años como médicos hasta que llegó el momento y pudieron salir de Cuba. En el caso tuyo, fue en el año 69 cuando tú piensas salir de Cuba. ¿Cómo fue que se enteraron o qué hiciste tú que todo se desgració? Bueno, si te pongo a decir, mis intenciones de irme del país fueron desde el año 60, 61. Yo siempre quise irme, pero siempre el temor mío era mi padre. Yo decía, bueno, yo no puedo irme así, definitivo. Yo tengo que irme y regresar, porque en aquellos momentos la cosa no estaba tan mala como se puso después. Entonces, cuando Olga Guillot eh, se decide irse, ella se da una despedida en el show Serenata Mulata en el Capri, y yo estaba enfrente con Elena Burke en el Club 21. Entonces ella me dice a mí, me plantea, la Guillot, que por qué no hago ese viaje con ella, que ella cree que me podría convenir mucho, pero yo acababa de hacer el cuarteto con Moraima, Ernesto Marín y Wilfredo Riquelme. Y cuando yo estaba embullado para irme con Olga, pero cuando ella me dice, ya en el momento que de firmar contrato y todo, que era definitivo, pero que no se podía decir, no sé, a lo mejor ella me dijo, te va a pesar que hayas dicho que no. Y yo pienso que me puede haber pesado por una parte y por otra no, porque quizás yo no hubiera tenido después el éxito que yo tuve con los memes y todas esas cosas, y a lo mejor Saúl con Olga y hubiera hecho una carrera fuera también, pero salía como un pianista acompañante nada más. Y ya yo estaba cantando con el cuarteto, con Elena, con Luis, yo estaba haciendo ya mucho. Entonces, pues renuncié a ese viaje y yo dije, bueno, Dios mío, esa es la luz que tengo yo en estos momentos en mi mente. Y, y efectivamente, empecé ahí a triunfar, y a triunfar, y a triunfar, hasta que el éxito más grande ya fue con los últimos memes, que fueron, que fue una explosión en el pueblo, en todas partes, la televisión, la radio, teatro, cabaret. Trabajábamos de una manera bestial, de tener 5 y 6 shows diarios. Y entonces vamos a llegar a lo que tú me estás diciendo de la pregunta de cómo decido irme, renunciar. Sí. Ya en el año 68 ellos empezaron a quitarnos un poco de la televisión, casi totalmente de la televisión. Después nos fueron quitando de los lugares masivos como teatros, lugares grandes, carnavales, ese tipo de cosas que atrajera mucho pueblo, nos fueron quitando también de eso. Todavía me habían dejado un poquito más en el radio. Al final, eh, no me habían quitado todavía de A Solas Contigo. Seguía Elena, seguía yo, ya Luis había ido, y los memes que los puse en lugar de Luis García para llenar aquel espacio. Entonces, ya era tanto lo disgustado que yo estaba con todos esos cierres y ellos queriendo de todas maneras que yo me integrara, y yo nunca me quise integrar a la revolución.
Eso es una cosa que hoy en día lo llevo como un orgullo y no me importa. Oye, en aquel momento sufrí mucho, pero en estos momentos me sirve como un orgullo. No les di el gusto de integrarme, no les di el gusto de hacer una guardia de comité, no les di el gusto de estar en la CMQ con un fusil en la mano. O sea, que eso fue para mí, sinceramente, un orgullo. En un momento fue mucho sufrimiento, pero después fue un orgullo. Entonces, en el 69, veníamos de Varadero de hacer un show y ya veníamos para Tropicana. Entonces empezaron a poner una serie de dificultades, más ya el disgusto que yo traía por la radio, por la televisión, por todo, que sin tener nada preparado, como debe hacer una persona inteligente, yo no fui nada inteligente, fui bastante bruto. En vez de haber buscado primero una visa o ver cómo me iba o cómo planteaba, no. Cogí un calentamiento y fui directo a la oficina de Armando Rivas, que era el director del INTUR, del INIT. Entonces él era admirador mío y amigo mío también. Entonces ahí fui y le dije a él, mira, quiero decírtelo a ti, eh, para que tú te encargues ya y me quites a mí el trabajo de decirlo en las altas esferas, que tú como amigo mío que eres, a pesar de que ahora quizás no me considere ya tu amigo, porque tú eres una persona revolucionaria y yo no. Entonces él pues se encargó de eso, pero así todo fue tremendo el escándalo, así todo a los tres del cuarteto lo citaron en el mismo programa de A Solas Contigo con un libreto para hablar mal de mí. O sea que eso fue tremendo, eso fue una cosa muy escandalosa y muy dura para mí y para mis padres, como es lógico. Pero así, sin nada. De pronto, después que ya yo hice y renuncié, yo dije, oye, pero que a lo loco he hecho esto. Después fue que ya me comuniqué con Olga Guilló mediante una gente que se iba a México y Olga sí me mandó el dinero del pasaje, me mandó la visa, pero en definitiva no me dejaron salir. O sea que no me dejaron salir. Ya en el año 70 eh, empieza la ley del vago, oye, es del vago. Y ya yo, mi pasaporte estaba metido allí y no me lo habían dado. Cuando viene, cierran la salida. Entonces ya yo entro en el cierre de esas salidas. Entonces pues tuve que trabajar, porque ya era la ley del vago. Y no podía, no iba a trabajar en cultura, no me iban a poner después que yo renuncié a la cultura. Entonces, ¿cómo me van a poner en la cultura? Entonces, ahí fui y trabajé en una fábrica de cartón, cajas de cartón corrugado, eh, durante varios meses. Después, gracias a un gran amigo que siempre recuerdo, que se llamaba Felipe Yaudi, que sí era del gobierno, pero era un fan mío de eso, que me sacó de esa fábrica. Él me sacó de esa fábrica y hasta que ya lograron llevarme para jefe de espectáculo de Santa María del Mar, pero sin cantar ni sin que mi nombre apareciera para nada. Pues Meme, con toda esa historia que es realmente dolorosa, mira, me llama la atención que no hubieras pensado bien organizadas las cosas como hizo Olga Guilló y no hiciste guardia, pero tampoco donaste sangre, ¿no? Tampoco, Sí, tampoco, nada. no, no, no. Óyeme, y algo que empezamos a hablar del disco y que no te pregunté, es ¿el disco tiene nombre o todavía no está definido eh, Todavía, todavía? todavía no hemos logrado encontrarle el nombre, porque está muy gastado ya íntimamente, meme con su piano. Hay que buscarle algo, hay que buscarle algo. Vamos a ver qué aparece que sea tentador. En aquellos tiempos, cuando tú estabas con los memes, tú lo mismo grababas, o sea, tú tenías tu estilo de composición, pero lo mismo hacías algo que se pareciera a un Mozambique, algo que se pareciera a una guaracha, algo que se parecía a un cha-cha-cha,
Y yo te quiero preguntar, ¿te llamó la atención en aquellos años la canción italiana, la canción francesa de los 60? ¿Te Exacto, influyó sí, en tu siempre. manera? Cuéntame, a ver. Sí, siempre fui amante. Como yo empecé también haciendo la balada de Otro Amanecer y además después de Otro Amanecer, que eso fue en el año 64, ya seguía haciendo baladas. También yo oía mucha música también de francesa, italiana sobre todo. Y, y me gustaba ese estilo y quería hacer cosas yo que no fueran las mismas baladas italianas, sino hacer las baladas yo. Y así empecé y siempre me gustó mucho ese estilo, aunque como tú dices, nunca dejamos de hacer todos los ritmos, todos los ritmos. Grabamos incluso un Mozambique que, que era de Carol Quintana y se le hizo ese arreglo que lo hizo Rafael Somavilla, arreglo precioso. Sí, Y en fin, hicimos todo tipo de género, porque como trabajábamos tanto en televisión, siempre nos pedían mucha variedad y nos llamaban de un día para otro. Hace falta que para mañana graben esto, no sé qué cosa. Nos llamaban, nosotros teníamos semanas de trabajar 4 días a la semana en la televisión. Lo mismo en el canal 4 de Mazón y San Miguel que en el de televisión, en la CMQ. Era un trabajo intenso, pero teníamos energía, teníamos ganas de hacerlo. qué bien. ¿Y en algún momento tú te sentiste influenciado, te gustó aquel primigenio rock and roll, Polanca, Elvis Presley? ¿Esas cosas también te marcaron? Pues sí, más en mi juventud, más en mi adolescencia, oía muchas cosas de Elvis Presley. Eh, Incluso en Santa Clara hice un grupo instrumental, eh, un bajo, batería, una guitarra eléctrica, yo en el piano, que se llamaba, porque nosotros antes todo lo queríamos en inglés, todo inglés, todo inglés, toda la música americana. Entonces se llamaba The Four Cats, los cuatro gatos. Y también hice un cuarteto de mujeres todavía cuando yo no era profesional Sí. en Cuba, en Santa Clara. Te estoy hablando de la etapa de yo tendría 12, 13 años. ¿Tú recuerdas ese cuarteto de mujeres, cómo se llamaba? El cuarteto de Meme Solís, así Ah, mismo y era le pusimos. femenino. Sí, eran cuatro muchachas y yo no cantaba en ese momento. Yo las acompañaba al piano y trabajamos en Santa Clara más o menos lo que se podía trabajar, porque en Santa Clara lo que había así era el Cabaret Venecia, había teatro, pero no era que pudiéramos ni vivir de eso ni nada. Lo teníamos más bien como un hobby casi. Me contaste algo. Hay cosas que cuenta la gente y me da como un poco de tristeza, ¿no? Y algo que me llamó la atención y me dio un poco de tristeza es esa historia que me acabas de hacer, que llamaron a los otros tres del cuarteto de Meme Solís al programa A Solas Contigo, eran los memes, ¿no? Y le pusieron Sí, un guión. ¿Y qué hicieron ellos? No les quedó más remedio que... ellos leyeron todo lo que decía. Horrores de mí, de que yo me negaba a repertorios de canciones sociales, que yo no quería que ellos se integraran a la revolución, cosa que no, a mí no me importó. Yo lo que no quería era integrarme yo, pero a mí no me importaba si ellos lo hacían, yo lo hubiera entendido yo. Y así, ellos le redactaron ese libreto y la gente, yo nunca lo escuché, para que tú veas. Yo no lo escuché, pero lo que me contaba la gente me lo contaba todo. La gente estaba muy indignada con eso. Claro. ¿Y tú esa situación la entendiste o eso terminó en una enemistad que más nunca se arregló? Lo entendí lo de, lo de las declaraciones. En contra mía lo entendí porque sé cómo trabaja ese monstruo de ese país. Mm. Como yo sé cómo ellos trabajan, era normal, sí, que lo tuvieran que hacer. Y según me cuentan, me han contado ellos que fue casi como a punta de pistola. O sea que tenía o eso, o ya tú sabes, fuera del arte y de todo. Y entonces,
estuvimos, sí, separados un tiempo, que yo pienso que lo peor fue que yo pienso que ellos no hicieron, a no ser Héctor Telles, que fue el primero que sí fue a renunciar a ese grupo, a ese trío y a todo. Y fue a pedirme perdón a mi casa esa misma madrugada. Pero los demás no tenían miedo mandarme un mensaje. Y pasaron los años, y después yo dije, bueno, a mí no me interesa, ya me empezaron a llamar ellos, y yo dije, bueno, pues ya, porque yo, gracias a Dios, no tengo rencores, y ahora ellos son más los que tienen que perder en este aspecto. Yo estoy donde yo quería estar fuera de Cuba, y gracias a Dios he podido seguir mi carrera en cualquier lugar donde he trabajado fuera de Cuba. En aquellos momentos, el cuarteto de los memes eras tú, Fara María, Miguel Ángel Piña y Héctor Y Telles. Héctor Telles. Héctor Telles logró mucha mayor popularidad que Miguel Ángel Piña y Fara María también logró mucha mayor popularidad. Pero Sí, si tú seguiste en este mundo, sabrás que Héctor Telles pasaron muchos años y nunca salía de Cuba, mientras que Fara María iba a un festival de Alemania, iba a un festival en otro lugar. claro. Claro, era por eso, porque Héctor Telles tenía un poco más de civismo, quizás. A mí me decía, el problema es que Héctor Telles, imagínate, tú sabes las tonterías, el problema es que Héctor Telles tiene familiares en el extranjero. Imagínate tú. Entonces, Héctor no tiene a nadie en el extranjero. Ahora es que Héctor tiene un hijo en Tennessee, pero Héctor no tenía a nadie afuera. Memes, cuando tú lograste salir de Cuba, que viniste a España, eh, tuviste la oportunidad muy pronto de volver a trabajar en lo que a ti siempre te gustó, la música, la composición, el piano, o tuviste que desempeñar otros trabajos. Mira, gracias a Dios no tuve que hacerlo. Yo venía dispuesto a hacer cualquier trabajo, pero no tuve que hacerlo. Yo tuve la sorpresa tan grande que el director de Radio Martí estaba en el aeropuerto esperándome junto con una serie de personalidades más y de amigos. Yo no pensaba que hubiera nadie esperándome, la verdad, pero había mucha gente esperándome, y ahí mismo eh, ya conocí al director de Radio Martí en aquel momento, y me extendió un contrato para empezar desde Madrid a grabar el show de Meme Solís para Radio Martí. Porque él dice, bueno, te quitaron de Radio Progreso, pero ahora te van a tener que oír por Radio Martí. Entonces, empecé en Madrid a grabar el programa el show de Meme Solís se llamaba. Mm. Entonces, también estuve muchos meses trabajando en una sala de fiestas muy grande que había en Pozuelo de Alarcón, que se llamaba el Jet Star. Ese lugar al final era de un cubano con un español, y decidieron por todo el recibimiento que yo tuve aquí, eh, ponerle el nombre mío al lugar. Entonces, o sea, cuando tú llegabas al lugar, en la carretera se veía en el lumínico el piano de Meme Solís. O sea que fue para mí doble emoción y doble alegría, que ya te digo que yo no vine pensando, no, que enseguida voy a trabajar. No, 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 no. Y de ahí no he parado más. Desde allí, desde aquí, desde España, no he parado más de trabajar año tras año hasta el momento actual. No solamente eso, sino que pudiste dar conciertos más allá de la sala y todo. Cuenta. Sí, tú dices aquí en Madrid. Sí, sí. Sí, aquí en Madrid hice varias cosas, pero eh, se me plantea ir a Miami Mm. a hacer ese reencuentro con mi público, que también fue muy emocionante la llegada mía al aeropuerto, toda la gente cantándome Otro Amanecer, o sea que fue una cosa hermosa. Mi concierto de ese año, que fue el 9 de julio del 88, ya, allá, en el 87 estuve aquí, en el 88 es que reaparezco allí, y eso fue tremendo, fue un concierto duró casi 4 horas, no cantando, sino entre las emociones, los trofeos que me entregaron, todo. Y inmediatamente también empecé un contrato en Radio Mambí,
aparte del de que tenía en Radio Martí. Ya empecé a hacer eso también y conciertos, mucho cabaret. Trabajé pues, durante 4 semanas en el Fontainebleau, en el Tropigala del Fontainebleau, en el Cabaret Los Violines, en el Cabaret Copacabana. En fin, hice muchos trabajos en Miami hasta que comprendí que ya Miami se me estaba quedando un poquito chiquito. Y no es que me hubiera yo querido ir a Nueva York, sino que me vino un contrato para inaugurar un cabaret en Nueva York. Y ya eso fue suficiente como para yo querer quedarme en Nueva York. Me las agencié como no te puedes imaginar, sin tener toda ¿cómo se llama? Sin tener las condiciones Sí. para vivir en una ciudad como Nueva York, pero seguí trabajando mucho, mucho, mucho. Con Félix Romeo, que es también mi productor y que ha estado siempre durante todos estos años al lado mío, fundamos en New Jersey y con Finita Farrés, la viuda de Osvaldo Farrés. Hicimos como una compañía de teatro, llevamos los mejores espectáculos de Olga Guillot, que la presentamos en Nueva York, New Jersey, Maggie Carles, Festival del Feeling, Festival de Lecona. Hicimos horrores, hicimos mucho trabajo. Yo trabajé ya después ya en Nueva York, trabajé mucho con el productor y director Mac Ferrat, que hicimos Nostalgia Tropical, que fue un musical que estuvo muchos meses en cartelera. Después hice otro que se llamó Cuba Libre. Después hice Habana, Habana Bajo el Mar, que fue con una muchacha puertorriqueña, cantante, actriz, fabuloso, que duró también mucho tiempo. Y en fin, en Nueva York he trabajado mucho, en el Camino Hall he trabajado, el cabaret, he trabajado de todo. Y he trabajado en New Jersey, que sigo de vez en cuando haciendo cosas en New Jersey también. Yo siempre he pensado que hay para cualquier músico, hay varios sueños, ¿no? Y para alguien como tú, creo que un sueño hecho realidad debe haber sido el hecho de que hayas llegado a Broadway. ¿Cómo fue eso? Muchachos, es muy importante. Eso es tan importante, porque eso es una escuela. Eso es una escuela. Ahí nada más que tú caminando, yendo a ver un espectáculo, un show de Broadway, ya estás aprendiendo. Por eso eso es una ciudad muy importante. Ya llevo 35 años viviendo allí y ahí se aprende, viviendo nada más ahí. Entonces, claro que yo sigo con mucho deseo de seguir haciendo cosas y pudiera otra vez, si se me diera la oportunidad, volver a hacer otro cosa de Broadway. Y, y en fin, he tenido en el exilio una vida bien extensa con relación a mis actuaciones, con relación a las estrellas con las que he compartido. Bueno, en Cuba también compartí mucho y sobre todo que no te mencioné que trabajé con Josephine Baker también allá en el Teatro García Lorca, en los tiempos buenos de los memes. Y aquí, imagínate, trabajé con Libertad Lamarque. Hice en Miami el último disco de Libertad Lamarque, lo hice yo con ella. El último disco de La Guillot también lo hice yo con ella. En fin, que he tenido muchas oportunidades buenas que se me han dado y yo las he aprovechado. Algo que a mí me llama la atención y al principio, antes de comenzar la entrevista, te había preguntado, es que a menudo se te asocia con el feeling, quizás por haber estado el tiempo con Elena Burke o haber trabajado con Moraima o Mara Portuondo y demás. Sin embargo, que tú tienes como un amplio estilo, por eso hemos visto que ya tú has estado con el rock and roll, con el feeling, la guaracha, el Sí, Mozambique, el cha-cha-cha, y entonces algo que me llama la atención de las colaboraciones más recientes, que no son tan mencionadas, pero yo te voy a preguntar, porque yo he leído que tú llegaste a colaborar con Paquito de Rivera y no te veía sí, cómo relacionado no. con jazz. Cuenta. Bueno,
Él en realidad hizo en mi disco instrumental que hice en Nueva York, él grabó, o sea que en realidad fue el que colaboró conmigo, porque Ah, él fue a hacer una canción que a él le gusta mucho mía, que se llama Mañana habrá una vida por vivir, y él la quiso hacer, y para mí fue un honor también que él quisiera hacer eso en ese disco. perfecto. O sea, que ahí es de donde sale la colaboración. Y hay otro músico más joven que también es un pianista buenísimo, que es Gonzalo Rubalcaba. Oh, ¿Qué fue lo que hiciste con Gonzalo? a Gonzalo yo lo conocí, era un niño, Sí, cuando su padre me afinaba el piano a mí, no me el digas. padre de Gonzalito, y él iba de siempre con el padre a mi casa, y siempre a veces me cuenta él que pasaba, y cuando me oía a mí tocando, se sentaba en un murito que había ahí en la calle 25 a escucharme. Y después he seguido con él, ha tenido muchas buenas cosas para mí. En realidad, yo lo quiero mucho, además de admirarlo como lo admiro, lo quiero mucho y es un tipo fuera de serie. Además, una gente sencilla, buena. Tiene para mí un lugar muy importante. Oye, y ya que has tenido así tanto trabajo, tantas oportunidades, ¿alguna vez tú has querido o algún músico que no sea cubano o Libertad Lamarque, algún músico americano ha querido trabajar contigo, has colaborado? Bueno, en realidad no en disco, pero sí he trabajado con muchos músicos americanos también en diferentes espectáculos míos. Siempre, siempre hay. Actualmente en mi orquesta que tengo en Miami, que tengo mi director que se llama Carlos Hernández, y siempre tenemos una orquesta grande, 14 músicos, y el que toca el timpani, los timpanis, es un instrumento que yo adoro porque es un instrumento que da grandiosidad. Entonces, él es americano, pero él se vuelve loco siempre por trabajar conmigo. Y muchos músicos, trompetas aquí en Nueva York, en, en New Jersey, en Puerto Rico, que también he trabajado en Puerto Rico con Libertad Lamarque, con René Barrios, eh, con una cantante maravillosa que se llamó María Marta Serra Lima, una cantante argentina fabulosa y muy famosa. Con ella también hice conciertos. En fin, no sé, siempre le va a quedar a uno muchas ganas de seguir haciendo con otra gente. ¿Cómo no? Y finalmente, Meme, algo que es una pregunta que yo me estoy preparando para ella, ¿no? En lo que A a mí ver, respecta, no en lo que respecta a ti. Tú, después de todos estos años, ¿tú sientes la nostalgia o la sentiste en algún momento de los tiempos vividos en Cuba? mira, yo puedo sentir nostalgia, como es lógico, de la época de mucho glamour del cuarteto, de Elena, de todas esas cosas, pero en realidad nostalgia del país yo no tengo, sinceramente. Del país no tengo. No, no me interesa. Ni me interesa pasar cerca de ahí ni nada. Ni cerca, ¿no? Ni cerca. Hay aviones que a veces dicen que pasan cerca. Yo digo, no, no, no. Cierro la ventanilla. De la ventanilla. Meme, es que el país que tú dejaste no es el país que tú vas a encontrar. Eso hay algunos emigrantes, exiliados que viven con esa nostalgia, ¿no? Es, ay, Cuba, o la carne de cerdo, lo que sea. Oye, nada de eso existe ya. Nada. Nada No. de eso. Todo es No. el presente, va camino al futuro. Nada va camino Además, al pasado. yo sé que si yo fuera a Cuba, si hubiera ido a Cuba, ¿no? No, nunca me he planteado eso, jamás. Pero no iba a encontrar la misma Cuba que yo dejé, ni el mismo Varadero donde trabajé tantos años, ni el mismo Tropicana, ni todas esas cosas que me hicieron tan feliz. Eso estoy seguro que ni se parece. Podrá tener cosas muy buenas, pero no sé. Claro. El disco que estás grabando y que ha sido el inicio de este encuentro, este disco,
¿Qué planes tú tienes ya una vez el disco esté terminado? Bueno, los planes son sacarlos. Hay algunas posibilidades todavía de ver quién lo va a sacar, si se va a sacar aquí, si se va a sacar allá. Yo lo que he hecho es aprovechar y grabar, sobre todo cuando me acuerdo que Libertad Lamarque siempre decía que ella, cuando estaba bien de voz, a la edad que ella tenía que aprovechar cuando estaba bien, porque no todos los días se está uno con la energía para un disco, que no es lo mismo que hacer un concierto. Yo hago un concierto y ensayo 2 meses o 3 ese concierto, arreglos de orquesta que los hago yo también. Y para mí es más pesado una grabación de un disco que un concierto. Claro. Es muy, se pone uno muy tenso de que esto no salga así. Cualquier cosita a uno le molesta. Pues Meme, básicamente estas eran las preguntas que yo quería hacerte. Me alegra mucho haber tenido este tiempo contigo. Me alegra mucho haberte podido conocer en persona. Realmente. Muchas, Yo pienso, muchísimas gracias. Yo también estoy muy contento de la entrevista. sí, yo creo que tú eres del tipo de persona que aporta. Sabes que hay tres tipos de amigos, ¿no? El que da y quita, el que solo quita y el que solo da. Yo creo que tú eres de los que da. Da mucho sentimiento, mucha alegría, mucho entusiasmo. Bueno, pues muchas gracias a ti. Muchas gracias. Pues de nada, Meme. Abrazo. Vamos a despedirnos, pero no te vayas a ir, que después te quiero contar otras cosas.